profe. Ok, gracias. Gracias. Entonces, denme un minuto. Voy a pasar a la presentación. Ok, ¿recuerdan que vimos la sesión pasada? ¿Alguien que nos recuerde qué fue lo que revisamos la sesión pasada? Los tipos de narradores. Ah, ok, muy bien, Daniel. Sí, ¿qué recuerdan de los tipos de narradores? ¿Recuerdan alguno de los nombres? Omnisciente. El narrador testigo, el narrador omnisciente y el narrador protagonista. Ok, sí, ahí los nombres pudieran variar con los que les mostraba en la sesión, pero sí, por ejemplo, el narrador autodidacto es el mismo que usted acaba de comentar, el protagonista, porque generalmente está asociado al personaje principal. Y habíamos visto algunos ejemplos de ellos. Bueno, en algunas de las películas podemos trasladar el ejemplo y en este caso no sé si hayan visto alguna de estas tres películas. ¿Conocen alguna de estas tres películas que están en la imagen? ¿O no conocen ninguna? ¿O no han visto ninguna? No, ninguna. Ni la de Yo abajo. sí. No, que no. Por ejemplo, la primera es la de Forrest Gump. Esa a lo mejor sí es un poco difícil que la hayan visto porque pues sí ya no es como de su generación. La de Jarhead, esa también es una transición que está un poquito sobre la guerra del Golfo en el 91, así que también, bueno, no fue hecha en el 91, fue hecha como en el 2010, pero pues sí, también yo creo que apenas ustedes estaban creciendo. Y la última sí es un poquito más reciente, que es la del Proyecto X, de unos chicos que hacen una fiesta y tal, y también ahí aparece el narrador protagonista, en este caso el narrador autodigético. Después tenemos el narrador intradiegético, que es aquel que es testigo ocular de los hechos, pero no es el protagonista y solamente tiene una perspectiva de la narración general. Después tenemos el narrador extradiegético, que es el narrador omnisciente, que es aquel que tiene una mayor perspectiva porque no hace parte de los personajes que estuvieron presentes o no hace parte de los testigos, pero tiene mayor información a su disposición como para complementar la narrativa. Después tenemos el narrador metadiegético, que es aquel que técnicamente es un narrador autodiegético, pero se traslada en diversos planos. Y pues, bueno, nosotros teníamos este trabajo. Esto fue lo que vimos el corte pasado. En la sesión pasada vimos los subgéneros menores, que fuera la fábula, la leyenda, el mito, la epopeya. Vimos subgéneros mayores, novela, cuento. Vimos lo que acabamos de revisar, que es el narrador y los tipos de narrador. El día de hoy nos toca revisar la ordenación de los hechos, los personajes y parte de lo que sería el género lírico. Ya con estos dos temas, que sería la ordenación de los hechos y los personajes, estaríamos concluyendo lo general respecto a las características del género narrativo. Y pues bueno, iniciamos el tema del día de hoy. Y en este caso sería la ordenación de los hechos. La ordenación de los hechos es técnicamente lo que nosotros conocemos como planteamiento, nudo, desarrollo y desenlace, que técnicamente es la secuencia lógica que tiene una narración que es necesaria para que sea entendible una historia. Muchas veces hay otro tipo de ordenación de los hechos como flashback y proyecciones, pero la principal secuencia lineal es la siguiente, que en este caso nuestro primer elemento sería el planteamiento. El planteamiento es técnicamente cuando se propone, se presenta algunos de los personajes, se presenta el panorama general, la situación, el contexto. Posteriormente, en el nudo aparece la problemática principal y posteriormente prosigue con el clímax, que el nudo y el clímax hacen parte de lo que conocemos como el desarrollo de la historia. Posteriormente el conflicto avanza al clímax y aparece ya una solución posible y ahí es donde aparece el desenlace. Cuando el protagonista resuelve su problemática,
cuando pierde, cuando gana o cuando se le presenta una situación en la cual resuelve la problemática. Eso es lo que conocemos como el desenlace. Y de alguna de estas películas, si han visto alguna de estas películas. Les digo, les proyecto películas porque es como lo más cercano que tenemos en términos de narrativa. Pudiera ser novelas, pero un poco las novelas son un poco más difíciles de coincidir con todos ustedes. En este caso sí han visto estas 3 películas, ¿no? ¿O tampoco? Sí, sí. Sí, en este caso es la de Venom, que es relativamente reciente. Después tenemos John Wick, que también es una saga reciente, y Toy Story 4, que es una saga relativamente anterior, pero pues bueno, ya la secuela, o en este caso la secuela número 4, ya están dentro de su generación. Eh, y bueno, cada una de estas tiene un planteamiento, un nudo, clímax, desenlace. Por ejemplo, vamos a imaginarnos quién nos puede comentar cuál sería el planteamiento, el desarrollo y el desenlace de la película de Venom. ¿Quién recuerda cuál era la característica o cómo era la historia o la narración de los hechos de la película de Venom? ¿Alguien recuerda? En general, no es específico, quizá a lo mejor omitamos datos, pero solamente para hacer el ejercicio de identificar la ordenación de los hechos en una película. O alguna otra película que ustedes tengan disponibles, ahorita busco la imagen y la proyecto, con la cual ustedes quisieran trabajar el ejemplo. ¿No? En la película podría ser una investigación sobre el simbionte de Venom. En el planteamiento, Sí. ok, y posteriormente en el nudo, ¿cuál sería lo que se vería en la película en el nudo? No sé, profe, me quedé en el inicio. Ah, ok, está bien. ¿Alguien más que haya visto la película de Venom que pueda relatarnos un poquito cuál es la ordenación de los hechos en la película de Venom? ¿O alguna otra película que ustedes identifiquen, que la mayoría pueda llegar a conocer? Les proyecto la imagen para tenerla de referencia. ¿Alguien que quiera participar en ese ejercicio? ¿O los tomo del...? No, profe. Sí, Daniel. Yo me basaría más en la de Toy Story 4. Es como que más común. Ok, sí. ¿Y qué nos dice Toy Story 4? ¿Cuál sería el planteamiento? Recordemos. El que sería un viaje que hizo la dueña de los juguetes. Ajá, El nudo sería donde se perdió el boss. ok, Y en el clímax también sería en donde una muñeca le quería quitarle la caja de sonido a Woody. ok. ¿Y el Y el desenlace? desenlace sería cuando Buzz regresa con el humano y Woody se queda ahí, en la caja de arena. Ok, sí, se queda con los demás juguetes, ¿cierto? Ok, sí, técnicamente esa sería la ordenación de los hechos para la película de Toy Story 4. ¿Para alguna otra película, Daniel? ¿Alguna otra película que tenga presente? Que crea que sus compañeros también conocen. Es que no soy Cinéfilos. muy fan de las películas actuales, más Ah, bien las antiguitas. ok. Bueno, entonces ese sería un ejercicio exactamente de cómo se propone la ordenación de los hechos para una película. También podemos hacerlo para un capítulo de una caricatura, podemos hacerlo para una novela, literalmente para lo que nosotros estamos trabajando. Y pues bueno, aquí están las definiciones. Estas son las definiciones operativas de lo que es el planteamiento, el desarrollo y el desenlace. Para el caso del planteamiento, pues se considera que es el comienzo del relato, en el que se presentan los personajes y se enmarca el espacio, el tiempo en donde suceden los hechos. O sea, nos dan un panorama general de en dónde se van a desarrollar las acciones, con qué personajes se van a desarrollar las acciones y posiblemente te da como una idea de lo que puede suceder, porque también ahí se define lo fantástico, lo real, lo mágico dentro del planteamiento. Después tenemos la segunda fase, que es el desarrollo, y es en la parte en donde se desarrollan los hechos presentados en el planteamiento.
O sea, empiezan a tener interacciones los personajes y empiezan a aparecer problemáticas. En esta parte se localiza el nudo, que es donde las acciones se complican, es decir, en donde la historia desarrolla un conflicto. Posteriormente en el clímax es el punto de mayor tensión en la historia, en donde técnicamente se está desarrollando el mayor conflicto y generalmente el clímax se vuelve la parte más interesante tanto de una narración como de una película, porque porque resulta ser la parte en donde se desarrolla el conflicto principal, en donde el protagonista, el antagonista o los personajes están interactuando. En este caso, el problema en la película de Woody, bueno, perdón, en la de Toy Story, el clímax se daría precisamente en donde la muñeca le quiere robar la caja de voz a Woody, porque es la principal problemática. Y dentro del desenlace, posteriormente sería la parte en donde a Woody lo salvan. Y pues bueno, técnicamente sería el momento en el que se resuelve el conflicto y se da pie al final de la historia. Y pues bueno, el final de la historia sería donde Woody se queda con el resto de los juguetes que se quedaron fuera fuera pues bueno, de la casa o de los propietarios que eran los dueños de los juguetes. Y esas serían nuestras tres definiciones de planteamiento, desarrollo y desenlace. Eh, y bueno, esa sería nuestra ordenación de los hechos. Vamos claros con esta parte de la ordenación de los hechos. Toda narración tiene una ordenación de los hechos. En algunas ocasiones puede haber algunas variaciones. En este sentido, las variaciones pueden ser en tiempo por proyecciones o premoniciones o flashback, que es cuando en algunas narraciones la narración inicia por el final y que posteriormente se va desenvolviendo de manera habitual. Pero esas son variaciones que mucho más adelante estaremos viendo. En este sentido, lo que nos interesa ahorita es ver el panorama general, que es esta secuencia de hechos, que es planteamiento, nudo, clímax y desenlace. Esto es lo importante hasta este momento. ¿Sí vamos claros con esta explicación? Sí. Ok, gracias, Ana. Y proseguimos. Denme un minuto. Todavía se están conectando algunos de sus compañeros. Ok, y entonces ya una vez visto eso, pasaríamos al tema. Entonces ya vimos subgéneros mayores, subgéneros menores, subgéneros mayores del género narrativo, vimos características del narrador, vimos la ordenación de los hechos. Ahora nos tocaría ver un poquito el panorama general de lo que serían los personajes dentro del género narrativo. Y pues bueno, vamos a ver una clasificación general de los personajes según su grado de importancia. En este caso tenemos tres clasificaciones principales. Con el paso en literatura 2 veremos que hay otro tipo de variaciones dentro de los personajes en las obras narrativas. Pero para el momento lo que nos interesa es ver estas tres clasificaciones principales. En este caso tenemos el primer tipo de personaje, que es el más importante en cualquier narración, que es el protagonista. El protagonista, como ustedes saben, es el personaje más importante que se representa en el grupo. En este caso vamos a recordar en la película de Shrek. ¿Sí han visto la película de Shrek? ¿O esa tampoco es generacional? Sí. Yo sí. Ok, entonces, en la película de Shrek, ¿ustedes Sí. quién identifican, bueno, en la 1 o en la 2, quién identifican que es el personaje principal? ¿Quién es el protagonista? Shrek y Fiona. Exacto, Shrek. exacto. Shrek es el personaje principal, en este caso se vuelve el protagonista, porque es el personaje sobre el cual se desenvuelve la historia. Después tenemos al antagonista, que es el personaje que se opone a los fines del protagonista. En la primera película, que en este caso, ¿quién sería el antagonista? En la primera entrega de Shrek. ¿Fiona? No, Fiona no podría ser porque Fiona en realidad acompaña a Shrek en las acciones y no se opone a lo que hace Shrek. ¿Quién sí se opone? ¿Quién mandó a los personajes animados al pantano? ¿Quién le encomendó una misión? Exacto, Lord Farquaad se vuelve el antagonista en la primera entrega. Después en la segunda entrega me parece que sería
La El hada madrina. madrina. Exacto, el hada madrina con el hijo, el príncipe encantador, se vuelven los antagonistas porque son los que le dificultan el camino y las misiones a Shrek. Y en la tercera entrega me parece que es un duendecillo, no recuerdo, o un mago, pero no recuerdo cómo se llamaba. Es Rumpelstiltskin. Exacto, ese personaje se vuelve el antagonista. Y después tenemos a los personajes secundarios. Recuerden, el antagonista es el polo opuesto al protagonista. Después son los personajes secundarios. Y los personajes secundarios son aquellos que no representan a ninguna de las dos fuerzas del conflicto, sino que suman a una de las dos, dando apoyo al protagonista o al antagonista. En este caso, por ejemplo, ahí Pinocho o la galleta de jengibre serían personajes secundarios, porque las acciones pudieran darse sin ellos, pero ellos sí brindan apoyo al protagonista y a las acciones que realiza el protagonista. ¿Sí estamos claros? Sí. Ok, y bueno, otro ejemplo sería bueno, la caricatura de Bob Esponja. En la caricatura de Bob Esponja, ¿quién sería el protagonista? En este sentido, pues es muy sencillo. Bob Esponja. ¿Y quién sería uno de los antagonistas de Bob Esponja? Patricio. Exacto, ahí escuché que dijeron Plankton. Patricio no, porque Patricio. Patricio se vuelve un coprotagonista. En muchos de los capítulos sabemos que Patricio se vuelve un coprotagonista. Un coprotagonista significa que también hace protagónico, o sea que también se vuelve un personaje importante. Pero en este caso para Bob Esponja pudiera ser Plankton o también pudiera ser Trazo. ¿Recuerdan el capítulo en donde dibujan un Bob Esponja falso? Podría ser también un pez plano, no recuerdo cuál es el nombre del pez plano, pero todos aquellos que se oponen a Bob Esponja en las cuestiones que tiene, o hasta en alguna ocasión el mismo Calamardo se vuelve el antagonista de Bob Esponja. Ya ven que a veces dificulta las cosas que hace Bob Esponja. Esas son también las transiciones que sufren dentro de las narrativas los personajes. ¿Qué más? Y bueno, aquí tenemos algunas de las características. ¿Han visto esta serie o no la han visto? O a lo mejor han visto cortos Sí. en Facebook. En Facebook sí suele haber muchos cortos de las temporadas de, No. de Rick and Morty. Sí, yo sé todo. Y también en este Yo caso... diré que Ok, y sí, en este caso también tenemos un ejemplo de un protagonista y un coprotagonista. En este caso no podemos identificar quién es el protagonista porque las secuencias o las misiones o los personajes en la serie usualmente siempre están juntos. Por lo tanto, se consideran coprotagonistas. En este caso, tanto Rick, el abuelo Rick, como Morty son el protagonista y el coprotagonista, dependiendo de las situaciones y condiciones que se presenten en el capítulo. Pero ellos son protagonistas. Después los antagonistas pues pudieran ser algunos de los que se enfrentan. Los secundarios son todos aquellos que participan. Y los incidentales son los que tienen una participación limitada, pero significativa, que puede cambiar los acontecimientos y ambientar algunos sucesos. Aquí tenemos ya las definiciones operativas. Protagonista es el personaje más importante en torno al cual se desarrolla la historia. Puede haber más de uno, como les decía, puede ser el protagonista y el coprotagonista. Y entre ellos están usualmente destaca uno sobre el otro. Y en este caso, no sé cuál consideren que uno destaca más sobre el otro. ¿Quién destaca más uno sobre el otro, Rick o Morty? De los que hayan visto la serie. Sánchez. ¿Morty? Puede ser. Sí, porque técnicamente en muchas... Rick. Rick, pues sí, podría estar dividido, porque podemos decir, no, pues es que si no hubiera Rick, no habría las aventuras, pero también Morty, en muchos de los aspectos, las acciones y las consecuencias de los actos de Morty son técnicamente lo que obliga a Rick a participar o a hacer otro tipo de acciones. Ahí es una variante, ahí tendremos que identificar otras características para determinar cuál es el personaje más importante de la serie, o en este caso el personaje principal, protagonista. Recuerden, ambos son protagonistas, pero generalmente a veces hay uno más que el otro. Después tenemos el antagonista, ya habíamos dicho, que constituye el adversario del protagonista. Recuerden, adversarios es un sinónimo de contrincante o de oposición.
y pues usualmente refleja valores opuestos a los del protagonista. ¿Qué significa? Que si le atribuimos valores de honestidad o de generosidad a Rick, su oponente o antagonista, pues obviamente tendrá los valores opuestos. Y pues el antagonista suele provocar el conflicto en la historia. Después teníamos los personajes secundarios, son los que participan en uno o más de los momentos importantes de la historia, pero únicamente complementan las acciones. En este caso, los personajes secundarios podía ser el papá de el papá de Morty, la hermana de Morty y la mamá. Y el resto de los personajes secundarios, como el de los pantaloncillos o como el resto de personajes secundarios que usualmente aparecen, pero que no son personajes protagonistas ni antagonistas. Y después tenemos los incidentales. Los incidentales, pues son como que usualmente aparecen y tienen alguna función exacta, pero que no permanecen durante mucho tiempo en la trama. ¿Sí están claras estas 4 definiciones de tipos de personajes? Sí. Sí. Ok, gracias. Y pues, les voy a proyectar una imagen aquí, voy a ampliar esta imagen, vamos a ver qué tanta diferencia generacional hay entre ustedes y pues su servidor. Vamos a ver, ¿pueden identificar algunos de estos personajes? Déjenles voy señalando cuáles a ver si los identifican. Por ejemplo, ¿pueden identificar a este personaje de naranja? ¿Alguien lo reconoce? ¿O no? Yo lo... Es el del ¿Es el de qué? Pokémon. No, no es el de Pokémon, es el de South Park. Se llama Kenny McCormick. Él, quizá no han visto la serie de South Park. South Park aparecía generalmente en MTV. Bueno, ahí ya tenemos una variación. De esta sí saben quién es, ¿no? Hay muchos memes sobre ella. Burbuja. Exacto, sí, sí, sí. ¿Ustedes sí les tocó esa caricatura? ¿O la conocen Sí, más Yo por creo los que lo veía memes? todas las mañanas. Ah, ok, bueno, entonces ya tenemos de entrada. Les pregunto esto para ir identificando como su sección generacional en torno a las caricaturas, porque así ya para mí es más sencillo saber qué personajes sí conocen y qué personajes no conocen. A ver, este quizá lo conocen, pero por los memes. Quizá no conocen su caricatura, pero sí saben quién es. Es He-Man. Exacto, He-Man, pero ¿han visto su caricatura o lo conocen por los memes? Sí, profe, yo lo he visto. Ah, sí, ¿todavía la pasan? Ok, entonces De puede vez en ser. cuando. Ok, a ver, déjenles hago un circulito para los que sí. Pues al parecer este sí. A ver. Este está muy grande. A ver, ¿quién más? Pues a Homero Simpson sí lo conocen, ¿cierto? Ese sí es muy sencillo de conocerlo. Ok, a este sí lo conocen, ¿no? Al de cabello verde. ¿O no lo conocen? Cosmo. ¿Es el de los padrinos mágicos, no? Exacto, ¿también esa caricatura sí la vieron? Sí. 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 Ok, este de rojo, este es muy probable que no. Este pequeño de rojo con una A. Alvin. Al. ¿Este sí lo conocen por qué? ¿Por caricaturas o por película? Película. Por la película, ¿cierto? Sí, porque yo recuerdo que la última película fue el cameo tipo Real Action, que era cuando, no recuerdo muy bien la trama de la película, pero sí. ¿A este de negro sí lo conocen o no? Al que está Es Johnny. Johnny Bravo. Al gato. Johnny Bravo. Ok, muy bien. Al que está aquí al lado, el de negro, el gatito de negro, ¿lo conocen? Félix. ¿Esta caricatura la han visto? ¿Dónde la pasan? Es que yo veo muchas caricaturas. Yo no me acuerdo que se compró una ¿Cuál era su característica principal? ¿De dónde sacaba las cosas? ¿No recuerdan? Tuvimos niñez, profe, aunque no crean. No es de que tengan niñez, yo sé que tienen niñez, pero para mí es algo como curioso que
varias de las caricaturas que también yo vi en algún momento, pues ustedes hayan visto. Significa que no ha habido tanta diferencia generacional. Por ejemplo, este sí quizá no lo conozcan o lo han conocido, pero ya por algunos anuncios pequeños que aparecen actualmente. Este del suétercito naranja con líneas negras, ¿lo ubican? Charlie, Charlie Brown, ¿han visto sus caricaturas? ¿O cómo lo conocen? tuvimos Salen en ya, un profe. canal. ¿Todavía salen en la televisión? Sí, profe. Sí, Lili. Ah, ok. A ver, ¿quién más sí puede ser diferente? ¿Este de blanco? Gasparín. Gasparín, sí. A ver, Gasparín. ok, este de la sudadera. Popeye. Este no es Popeye. Este, Sí, es de Eddie de Cartoon Network. O sea que en Cartoon Network todavía pasan esas caricaturas. no, Sí. pero antes las pasaban mucho. Ah, ok. Entonces sí les tocó esa. Por ejemplo, ¿ande? Algunas todavía las pasan, otras ya no. Ah, ok. A ver, vamos a ponerles un personaje más difícil. ¿Cuál? Denme un minuto, déjenles pregunto uno más difícil. Ah, este. No, este sí van a saber. Hasta hay muchos memes también del. El rojito que está acá abajo. ¿Gohan? ¿Goku? No, acá abajo. ¿Loco? ¿Mandé? ¿El pájaro loco? Sí, el pájaro loco. Sí, sí, sí. Sí. ¿Todavía lo pasan? A ver, uno más Creo que difícil. ese ya no. Este ya no, ¿verdad? Ok, vamos a ver otro que tampoco creo que No. pasen. Estos dos, este que parece, los dos que están al lado de Bob Esponja, al lado izquierdo, o derecho, perdón. ¿Coraje, el perro cobarde? No, este no es No, Coraje. es mm, sí los he visto, pero no me acuerdo del nombre. Es Ren y Stimpy. Ellos salían en MTV, pero esa caricatura era medio rara. La verdad nunca me gustó, pero sí son personajes también. Los pitufos, si los ubican, a este sí lo ubican, ¿no? El que está abajo de Burbuja. ¿O no lo ubican él? Mm, No. A él ya no lo ubican. Entonces tampoco ubican al que está acá de No, este. ya no. Ah, ok, miren, ellos se es llamaban. uno de los Picle, ¿Cómo? Picle, No, Picle o más. no. Bueno, sí, se llama Pinky. Él se llama Pinky y el otro se llama Cerebro. Ellos salían en Cartoon Network, no, perdón, en Warner Brothers y siempre intentaban conquistar el mundo. A Garfield yo creo que sí lo Ah, conoce. ya. Ok, y a ver, a este que está aquí, al que está al lado de Simpson, ¿sí lo ubican? Futurama. Ok, Futurama, y a este bebé, este El sí, Carlitos, eh, eh, es Timmy, pero sí, Rugrats. es de los Rugrats. O sí, me sorprende un poco que sí haya muchas coincidencias en sus. No, entonces no hay mucha diferencia. Entonces sí les puedo poner ejemplos de caricaturas, porque no, en realidad son muy pocos los que no conocen. Entonces, bueno, estos son los tipos de personajes. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, este personaje es personaje principal, secundario, protagonista, antagonista. Principal. Ok. Vamos a ver qué otro personaje. No, este también es principal. ¿Este qué sería? Este personaje, el de Lata. Es como ayudante del protagonista. Pudiera ser Es un coprota. Amigo. exacto, en algunos capítulos pudiera ser como un coprotagonista, igual que lo sería ella. ¿Por qué? Porque muchas veces son necesarios sus apariciones y en algunas otras no. En algunas otras apariciones o en algunos capítulos resultan que son personajes secundarios porque simplemente aparecen en la trama, pero la historia no gira en torno a ellos. Vamos a ver qué otro personaje. Generalmente en esta imagen aparecen puros personajes principales. No aparecen antagonistas ni. No. Después les mostraré alguna imagen donde aparezcan los antagonistas. Pero sí, aquí la mayoría son protagonistas. Pues bueno, el ejercicio era esa, para identificar
qué caricaturas están asociadas a su generación. Y pues bueno, ya identificamos características generales de los personajes. Ahora nos tocaría ver un poquito, salir ya del tema del género narrativo y pasar al género lírico. El género lírico, recuerden, es otra subcategorización para la literatura. Dentro de esta otra subcategorización de la literatura, pues bueno, vamos a ver que el término lírico se refiere o es relativo a la palabra líricos, que hace referencia a la lira. La lira en el pasado era este instrumento que se usaba, es como una variación del arpa, pero es más pequeña y es un instrumento musical de cuerdas. ¿Y cómo es que que se generalizó el nombre género lírico asociado a este instrumento musical? Pues bueno, en la antigüedad, en la Grecia clásica y en parte cultura, Sí. de la cultura romana, se generalizó el uso de este instrumento musical como un instrumento necesario para el acompañamiento de de la representación de las poesías o de los poemas antiguos. O sea, los poetas en la antigüedad muchas veces usaban como acompañamiento la lira, en este caso, la lira como instrumento musical de acompañamiento. Denme un minuto. A ver. Listo. A ver. Ok, y bueno, el género lírico, en el género lírico, ya vimos que en el género narrativo predomina la función referencial, en la cual se narra una sucesión de hechos o de información práctica. Para el caso del género lírico es un tanto distinta, porque en el género lírico predomina la función emotiva. Ya habíamos visto el tipo de funciones que existen en el proceso comunicativo. En el género lírico predomina esta función que es la emotiva o expresiva y corresponde a la expresión del mundo interior de un sujeto. El mundo interior de un sujeto significa que expresa las condiciones, la forma de ver la vida de una persona en específico, que en este caso es el autor. Quien escribe el poema es quien configura el yo dentro de la narración, bueno, no dentro de la narración, sino dentro de la escritura de un poema. Y muchas veces el género lírico se considera subjetivo y personal, pero a pesar de eso puede retratar emociones colectivas. Y ahorita vamos a ver eso de qué es una emoción colectiva. Entonces, habíamos dicho, la lírica manifiesta principalmente estados de ánimo, estados anímicos. ¿Qué significa los estados de ánimo? Ustedes conocen los estados de ánimo, que en este caso puede ser felicidad, molestia, tristeza, depresión o ansiedad, entusiasmo. Todos estos son estados anímicos. Y es muy característico que en el género lírico se muestren este tipo de estados anímicos. Y este sentido de que se muestren estados anímicos, recordemos que muchos de nosotros podemos experimentar los estados anímicos diferentes respecto a nuestro contexto y a las condiciones de vida que tengamos en ese momento. Por lo tanto, no significa que si el género lírico demuestra estados anímicos, son privativos de un solo sujeto, no, o del poeta. O sea, no significa que porque el poeta esté sintiendo amor o esté sintiendo desilusión, él es el único que siente ese tipo de emociones. No, porque también en muchas ocasiones coincide que el lector coincide también en el mismo tipo de estado anímico. Por lo tanto, en este caso, pues bueno, recordemos que el poeta hace parte de una comunidad y muchas veces ese tipo de sentimientos son compartidos y muchas veces también los autores pueden representar y expresar sentimientos colectivos. ¿Qué es un sentimiento colectivo? Aquel que siente todo un grupo de personas frente a una situación. Por ejemplo, cuando vemos un accidente de tránsito en donde un perrito es atropellado, ¿cuál sería nuestro sentimiento colectivo? ¿Enojo?
¿Tristeza? Exacto, podrían ser dos situaciones ahí, el enojo por el hecho de que el perrito no haya sido precavido o el conductor no haya sido precavido con el perrito, y tristeza por el hecho de que sabemos que es muy probable que a lo mejor el perrito no sobreviva. Vamos a ponerles un ejemplo más. Otro sentimiento colectivo sería lo que generalmente se asocia cuando hay una graduación. ¿Cuál es el sentimiento colectivo cuando hay una graduación en alguna preparatoria, en alguna secundaria, en alguna universidad? ¿Cuál es la emoción o el sentimiento colectivo que priva o que generalmente... ¿Tristeza? ¿Cómo? ¿Tristeza? Pudiera ser tristeza por el hecho de que ya no vas a volver a ver a tus compañeros, pero ¿qué otro tipo de sentimientos colectivos también se pueden experimentar en una situación como esa? ¿La Alegría. emoción de quedar por cambiar de escuela? Sí, alegría, y en este caso, alegría por haber superado una nueva etapa. En este caso, el haber concluido los estudios satisfactoriamente sí da cierta felicidad por el hecho de que pues superaron una etapa. Y eso es lo que nosotros conocemos como sentimientos colectivos, lo que pudiera ser general para para una comunidad en términos de sentimientos. ¿Qué otro ejemplo pudieran utilizar ustedes para identificar un sentimiento colectivo? Por ejemplo, Un cuando... desastre. Exacto, un desastre natural, Sibel. Por ejemplo, cuando sucedió lo del terremoto del hace 2 años, ¿cuál fue el sentimiento colectivo de los mexicanos? ¿Miedo? Sí, puede ser el miedo, pero también hubo otra expresión de sentimientos colectivos frente a esa situación. ¿Lo puedes repetir, Sibel? Es que no se escuchó cortado. Solidaridad. Exacto, la solidaridad pues es el ponerte en los zapatos de la otra persona y comprender que pues no le está pasando por un momento grato, por lo tanto intentas apoyar lo más que puedes. Ese es otro ejemplo de un sentimiento colectivo. ¿Y a qué vamos con esto de los sentimientos colectivos? Pues evidentemente los poetas no son hechos de generación espontánea. Un poeta pues es aquella persona que se escribe sí de escribir poemas y de escribir poesía, pero no sale de generación espontánea, o sea, no es como que un día en una silla esté vacía y al siguiente ya haya un poeta ahí escribiendo. No, usualmente los poetas viven y conviven con nosotros normalmente, pero pues bueno, su profesión activa es la de escribir, pero ellos retratan lo que el resto de nosotros pues técnicamente damos por sentado. Por ejemplo, nosotros hablamos de un sentimiento de tristeza al ver un animalito dañado. Ellos se encargan técnicamente de trasladar ese tipo de sentimientos a la forma escrita. Y ese es técnicamente lo que se desarrolla en el género lírico. Cuando nosotros hablamos de la felicidad que nosotros experimentamos cuando nos graduamos de alguna etapa educativa, también nosotros lo damos por sentado y lo experimentamos, pero es el poeta el que escribe acerca de ese tema y expresa a través de las palabras ese tipo de sentimientos. Muchas veces las personas que leen los poemas pudieran o no coincidir con el mensaje. ¿Por qué? Porque a lo mejor su contexto no coincide con el contexto que está experimentando el autor. Pero bueno, ahí por eso es de que se dice que también el género lírico es subjetivo, porque lo que para unas personas puede ser bueno, para otras puede ser malo o puede ser distinto. Sí vamos claros con esto de los sentimientos colectivos, la función del poeta y lo que hemos explicado. Sí. Ok. Ok, entonces avanzamos y esas son características generales de la lírica. Y pues bueno, ahí en su libro aparecen una serie de definiciones de para qué sirve la poesía. Y uno de los poetas que escribe una referencia sobre la poesía, pues es Antonio Gamoneda. ¿Y él qué dice sobre la poesía? Dice, la poesía no proporciona ningún servicio práctico, incluso no proporciona nada que pueda modificar la realidad social, ni siquiera la individual. La poesía, esto sí, intensifica la conciencia y esta es quizá la única utilidad. ¿Qué pudiéramos sintetizar en esta frase de Gamoneda? ¿Cuál podría ser nuestra síntesis para lo que dice Gamoneda en estas 4 líneas? Que la poesía pretende hacer conciencia de las personas o sobre las personas. Exacto, pues porque a lo mejor ustedes encuentran un poema sobre el clima, sobre el sol, sobre el amor, pero en términos prácticos ese poema no les genera ningún beneficio económico, no les genera ningún conocimiento intelectual,
pero sí genera que ustedes tengan una conciencia respecto a ese fenómeno o respecto a ese elemento que se está utilizando en la poesía. Exacto, muy bien, señorita. Después tenemos la frase o la definición de lo que es la poesía, para este caso, para Joaquín Pérez Asaustre. Él dice y menciona que la poesía sí sirve para algo que se pueda mostrar de forma palpable. Es para intensificar una mirada trascendente sobre lo cotidiano, encontrar el misterio y el fulgor que anida en lo visible. Un realismo trascendido. Como lector, el misterio a veces es lo que tenemos delante de los ojos. Esta es una frase un poco más compleja sobre la poesía, pero en términos generales, ¿quién pudiera parafrasear la frase de Joaquín Pérez? ¿Qué nos intenta expresar Joaquín Pérez con respecto a la poesía? ¿Alguien? Que la poesía es para darle más vida y color a la vida. Sí, en términos generales eso podría ser. Muy bien, Daniel. Sí, finalmente, para nosotros muchas veces la vida pasa de manera inerte. ¿A qué se refiere que la vida pasa de manera inerte? Significa que muchas veces dejamos de lado características de la vida por ser algo cotidiano. Por ejemplo, dejamos de ver los colores en las flores, dejamos de ver los sonidos en el cielo de los pájaros, dejamos de ver los fenómenos sociales, cómo las personas más jóvenes ayudan a las más grandes. Dejamos de ver ese tipo de acciones por ser algo tan cotidiano para nosotros, pero al enfatizar nuestra mirada sobre esos pequeños detalles, pues podemos voltear a ver a la vida y a nuestro contexto con una mirada distinta. ¿Sí estamos claros con esta propuesta de Joaquín Pérez? Sí. Ok, y pues bueno, esas serían como dos definiciones. En su libro aparecen como otras 4 más y ya ustedes, pues bueno, las estarán revisando para definir lo que para ustedes también pudiera ser la poesía. Cada uno de nosotros tenemos una percepción muy característica de qué es la poesía. Y aquí veremos los elementos de la poesía, que son los elementos básicos. Voy a ampliar un poquito la imagen del lado izquierdo, denme un minuto. Y aquí tenemos algunos de los elementos. Por ejemplo, el primero sería el verso. ¿Qué es un verso? Es cada uno de los conjuntos de palabras que ocupan una línea en la hoja de un poema. Por ejemplo, de lo que dice, en mi dedo tenía una sortija. Este pequeña línea, se considera como un verso. Después tenemos la brisa entre los árboles erraba, este es otro verso. Después el día estaba azul, cálido y bello, este es un verso distinto. Y me dormí sobre la hierba fina, este es un cuarto verso. Todos estos 4 versos, si los vemos como unidades, son versos. Cada uno de ellos, al estar juntos, forman lo que es una estrofa. Que es una estrofa, es el conjunto de versos. Después tenemos un tercer elemento dentro de la lírica, que es la rima. Ya está por terminar la clase. Sí, voy a intentar acelerar un poquito esta explicación. Después tenemos la rima. Si se fijan, aquí encontramos ciertas rimas pequeñas que están asociadas, asociando un verso con otro. Y esto es lo que es técnicamente una rima, es un eco o repetición producida de los sonidos de las palabras al final de un verso. Y aquí la repetición es la vocal A, es la vocal la que está rimando. Después tenemos la métrica. Si se fijan, la extensión de cada uno de estos versos es muy similar. Cada uno de estos versos tiene una extensión de sílabas muy parecida. ¿Qué es una sílaba? Pues bueno, la unión de los sonidos en una oración. Después tenemos el ritmo, que significa, el ritmo está muy asociado a la métrica y está asociado a la cantidad de sílabas. ¿Vamos claros con lo que es un verso, una estrofa, una rima? Por ejemplo, si yo les... ¿Sí queda claro? ¿Es algo sencillo o lo volvemos a revisar? Recuerden, verso es la unidad mínima de un poema. La estrofa es el conjunto de esos versos. La rima es la parte que va al final de cada uno de los versos. La métrica son las sílabas que están, quizá en taller de lectura o en algún otro nivel escolar vieron lo que es la separación de sílabas de las palabras. Recuerden, la separación de sílabas es la unión de vocal y consonante que forman un sonido único.
Aquí podemos identificar ese tipo de divisiones de las sílabas y eso es lo que se considera como métrica. Y pues el ritmo es esa secuencia lógica de la métrica. Muchas veces está asociada, muchas veces no está presente. ¿Sí estamos claros con estas 5 definiciones? Sí. ¿Seguros? También dentro de su texto aparecen estas mismas definiciones por si en algún momento llegan a tener algún inconveniente. Y el verso es la forma más usual que se encuentra en el género lírico, pero muchas veces también podemos encontrar la prosa. La prosa es la forma usual en la cual nosotros escribimos y se define como todo texto que se encuentra escrito sin el uso del verso. La prosa es la forma más natural del lenguaje escrito y hablado. A diferencia del verso, no está determinada bajo medidas o ritmos, aunque puede darse la prosa poética. La prosa poética es usar este tipo de lenguaje, pero sin la necesidad de establecer versos ni estrofas. Esa es la prosa. Hay que identificar la diferencia entre el verso, que es donde se usan los versos, las estrofas y la rima, y la prosa, que es donde usualmente nosotros escribimos. Cuando escribimos un ensayo, nosotros escribimos un ensayo en prosa. ¿Por qué? Porque está usando la función referencial. Estamos usando una secuencia de texto de izquierda a derecha. En este caso, el verso es distinto, porque el verso sí está medido por una métrica específica. ¿Sí vamos claros con esta diferencia entre el verso y la prosa? Sí. Ok. Sí. Aquí les pongo unos breves mapas o, bueno, características generales. Sería conveniente, si tienen la oportunidad, hacer una captura de pantalla o hacer una breve anotación son características y diferencias entre la prosa y el verso. Dentro de la prosa, una de las características es que es la forma habitual de escribir. Cuando escribimos un ensayo, cuando escribimos una carta, la escribimos en prosa. No posee un ritmo especial, usualmente escribimos como nuestra mente nos dice. Las oraciones no tienen el mismo número de sílabas, no nos preocupamos porque cada una de nuestras oraciones posea la misma cantidad de sílabas. Se escribe ocupando todo el renglón, o sea, de izquierda a derecha, hasta encontrar el final del margen, y los enunciados se disponen de forma continua. O sea, usamos los signos gráficos como es el punto y la coma para continuar con las enunciaciones. Esa es una característica de la prosa. Y después tenemos el verso. El verso es un tanto distinto. Generalmente es una forma especial de expresarse. ¿Por qué? Porque es una forma especial de expresarse porque muchas de las ocasiones utiliza el lenguaje poético, que es aquel que ustedes recuerdan como el lenguaje connotativo. Después se escribe en una serie de unidades llamadas versos. Recuerden, un verso es una pequeña línea con una metra específica y cada verso ocupa una línea independiente. No significa que cuando ustedes escriban un verso tienen que ocupar toda la línea del margen. O sea, no tienen que ir de izquierda a derecha completamente. Tienen que estar en términos de la métrica, de cuántas sílabas tiene que tener un verso. Y muchas veces el verso posee ritmo, musicalidad y se consigue a través de determinados elementos. Esos elementos son la rima. ¿Sí estamos claros con estas diferenciaciones entre la prosa y el verso? Sí. Ok, muy bien. Entonces, eso sería el último tema del día de hoy. Ya los subgéneros líricos los estaríamos viendo en la siguiente sesión, que serían los poemas mayores, oda, elegía, himno, los poemas menores, que sean soneto, madrigal, redondilla, romance, copla y epígramas, y veremos que se denominan poemas mayores y poemas menores en términos de la rima, y de la métrica, de la extensión técnicamente de cada uno de sus versos. Pero eso ya será un tema que estaremos viendo la siguiente sesión. No sé si al momento haya quedado alguna duda, haya quedado claro el tema de los narradores, haya quedado claro el tema de los personajes, y en este caso haya quedado claro el tema del género lírico y la diferencia entre la prosa y el verso. ¿Sí ha quedado claro o hay que revisar algún tema específico? ¿Alguna duda? No, claro. Ok, entonces, si todo ha quedado claro, dígame, Ana, ¿me puede repetir lo que comentó? Ya no le escuché. No, decía que todo bien, gracias. Gracias, Ana. Entonces, si no hay ninguna otra duda, pues bueno, quedamos al pendiente de sus actividades. Ya ustedes ya más o menos van a tener una idea más clara de la actividad número 2 que tienen para esta semana. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme.
estamos al pendiente y por el día sería por el momento sería todo. Recuerden, ahorita todavía pueden hacer su captura de pantalla para validar su asistencia. De todas maneras, yo aquí tengo el registro. En el video se queda, en el video se quedan sus nombres de usuario grabados. Por lo tanto, si hay alguna aclaración, pues igual lo podemos hacer, pero es más sencillo que ustedes tomen la captura de pantalla y la suban como evidencia para su asistencia. No sé si hay alguna duda, si no, por mi parte sería todo y estaríamos finalizando la clase del día de hoy. Si no hay alguna otra duda, pues bueno, me despido, que tengan un excelente día y pues hasta luego, nos vemos. Adiós, Buen día, gracias. gracias. Hasta luego, buen día. Profe, adiós. Gracias, maestro. Buen día. Hasta luego, Jimena. Buen día, profe, gracias. Hasta luego. Buen día, profe. Hasta luego, Cecilia.